Bueno, buenas noches. El día de hoy entonces empezaremos la clase referida a lo que es rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Y para esto tenemos que necesariamente volver a repetir, ¿no?, qué es inexactitud cuando lo registrado difiere de la realidad registral, ¿no? Se pueden dar, como hemos visto, por diversos motivos. Por ejemplo, registros surgen en el año 1888. Como le digo, no era necesario adjuntar bases gráficas, o sea, planos en las inmatriculaciones. Y las descripciones eran perimetrales, ¿no? Entonces, frente, un camino carrozable, al costado la familia Sánchez, al otro la familia González, atrás otro camino carrozable, etc. Entonces, ahí no teníamos referencias, ¿no? Dígame. ¿Hay algún problema si, por ejemplo, la semana pasada fue un usuario ¿ya? Y leyó lo que era su declaratoria de fábrica, pero era demasiado antiguo? ¿Ya? Entonces no tenía planos, le estaban pidiendo los planos, leyó todo y no había planos. En ese caso, ¿cómo, si no existe el plano, cómo podría ser para funcionar? Originalmente la declaratoria de fábrica simplemente era un formato que se llenaba, que lo otorgaba el Ministerio de Vivienda, y uno declaraba la edificación y lo adjuntaba. Incluso se decía que no era un acto, el Estado no le había dado ninguna importancia a la declaratoria de fábrica. Más aún, peor, el derecho dice que todo lo que se adhiere por accesión al suelo, ¿no?, entonces acrecienta mi derecho de propiedad. Decía que ni siquiera es necesario inscribirlo. En ese sentido, se admitían estas declaraciones de fábrica simplemente mediante una declaración jurada. Posteriormente ya pasa a un control más rígido, entonces ya se pide que las municipalidades controlen lo que son las edificaciones. Ahí ya se adjuntaban planos, incluso se pagaban impuestos, de entre ellos impuestos al seguro social y entre otros. Y ya se adjuntaba planos gráficos de eso, ¿no? Entonces ahí ya hubo un poco más de control. Entonces puede hacer que en el caso de este señor pues tenga ese tipo de declaración jurada, que bastaba simplemente mediante una escritura pública decir cuál era la edificación, y con eso se inscribía ese acto, ¿no? No era tan relevante. Si es así, existe la ley 27157. Entonces, ¿qué pasa? Él puede decir, bueno, yo en la actualidad he modificado, por ejemplo, he ampliado, ¿no?, he cambiado la estructura de mi edificación. Entonces se acoge esa ley 27157, que lo hemos tratado en el segundo módulo, en mérito al título primero denominado Ley de Procedimiento de Regularización de Edificaciones. Y bajo ese sentido, él podría referir, bueno, cuáles han sido las modificaciones que han habido y cuál es la declaratoria de fábrica actual. Y en base a eso el registrador va a elaborar el nuevo asiento ya con la edificación actualizada, y como él va a juntar dentro de ese expediente de la ley 27157, uno adjunta planos elaborados por el verificador y ya va a tener la base gráfica actual. O sea, ese podría ser uno de los mecanismos para salir. Ahora, si no ha sido así, y lo que pasa es que en registro puede hacer que se haya deteriorado, al momento de archivarlo no hayan archivado los planos y demás, entonces hay que seguir un proceso de reconstrucción de títulos. Y para eso, pues ya el registrador tiene que ir y notificar a la gerencia registral para que la unidad registral actualmente, ¿no?, para que realicen el proceso de reconstrucción de planos. ¿Tendrá que solicitar esa reconstrucción? Claro, sí, habría que requerirlo. Seguro en mérito al nuevo título que él presente, y como se han extraviado los planos, y el registrador pone en conocimiento a la unidad registral, la unidad registral se pone a iniciar el proceso de reconstrucción, y mientras eso suspende el título hasta que se reconstruye. Ahora, si por ahí en su momento el plano que tiene el título archivado ya figura deteriorado, mal, ¿no?, entonces también se llama reconstrucción en ese caso, ¿no?, o reproducción en ese caso, ¿no? O sea, no es que uno es reconstrucción y otro es reproducción, o sea, se vuelve
a buscar de las entidades, por ejemplo, si es la municipalidad, a sacar los planos para que figuren correctamente. Entonces, eso es lo que se puede decir. Dígame. Pero, por ejemplo, hay personas que vienen y dicen que quieren hacer la modificación de la fábrica, pero hasta que no encuentran esta fábrica, por ejemplo, no lo van a poder hacer. Si no hubiera y todavía no han hecho la modificación, también se pueden acogerse a esta ley. Claro, esta ley lo que permite es regularizar edificaciones, primero, que no hayan tenido licencia, dice el supuesto, ¿no? Nunca fui a autoconstruir, lo que pasa en el Perú todos los días, es cuando no hay supervisión municipal, ¿no? Autoconstruir. Pero hasta el 20 de julio de 99 habíamos visto. O en todo caso, sí saqué licencia, pero nunca fui a pedir la conformidad de obra, pero la licencia ya la tengo dada. El segundo supuesto, donde también se puede acoger esta ley. El tercer supuesto, tengo la licencia, la conformidad de obra, pero nunca realicé la declaratoria de fábrica, que antes era separables, ¿no? Y en base a eso poderlo modificar. Esta ley permite no solo regularizar edificaciones nuevas, sino ampliaciones, modificaciones, cuando uno realiza las demoliciones incluso de las edificaciones que existían, ¿no? Y todo lo demás. Por eso, o sea, si yo todavía no lo he hecho y me lo están pidiendo, o sea, yo todavía no he hecho la ampliación ni la modificación y me están pidiendo esa declaratoria de fábrica, antes de hacerlo me puedo acoger a la ley, porque, o sea, lo escucho y es como que ya hice mi ampliación, claro. Cojo, pero es antes de... Claro, si yo ya tengo, por ejemplo, un primer piso, un primer nivel, y quiero construir segundo o tercer nivel, pero la municipalidad me dice, primero regulariza la situación de lo que tienes inscrito para yo otorgarte la licencia de ampliación, porque tú solo tienes el primer nivel, ¿no? Te acoges a esta ley, regularizas tu primer nivel y después ya vas a la vía municipal y ya pides la licencia para la ampliación, los pisos que van a venir. Sí se puede hacer eso. ¿Mm? Entonces, las causas principales que se dieron en base a las áreas, estamos hablando, ¿no? Es cuando se inmatriculó no había planos. Cuando se hizo la declaratoria de fábrica, como le digo, bastaba una escritura pública y tampoco pedían base de planos, ¿no? Después ya las municipalidades, cuando ya empezaron a tomar la evaluación de esta declaratoria de fábrica, ahí empezaron recién a pedir los planos en sí. Y otras causas diversas, como podrían ser errores, ¿no? Porque un registrador, parte de su labor, cuando califica positivamente el título, o sea, cuando ya está listo para inscribir, realiza los asientos de inscripción. Muchas veces se equivoca letras, ¿no? Se equivoca datos, inscribe en un rubro diferente, a veces en una partida diferente que sea en los supuestos, ¿no? Y en base a eso se producen diferentes tipos de rectificaciones, de inexactitudes, disculpe. Otro porque cambia la situación, pues. Entonces, registralmente yo tengo un terreno, pero en la realidad sí existe una edificación, por lo tanto, ahí es necesario rectificarlo. Y diversos motivos que se dan, ¿ya? Entonces, nuestro reglamento general de los registros públicos norma lo que se llaman las inexactitudes en el artículo 75 y siguientes, ¿no? Y hace referencia, pues, a inexactitudes de errores, ¿no? Por errores, y se llaman, y lo clasifica, por si acaso, hay errores materiales y errores de concepto, ¿no? Errores materiales son de la misma entidad. Claro, ambos provienen de la labor del registrador cuando publicita los actos o derechos que han pasado por el filtro de la calificación, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas noches, sí. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches. Se dicen que son errores materiales cuando es error en la información que brinda el registrador, ¿no? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Pásame. Buenas noches.
Error en la información que brinda el registrador y errores de concepto, error en la interpretación del acto. ¿Ya? En la información. Y el otro sería de la interpretación del acto. Del acto o derecho. O derecho registrado, ¿no? ¿Cómo podría ser un error en la información? Cuando el registrador, cuando transcribe el nombre, supongamos, del adquirente del derecho, ¿no? Del comprador, se equivoca el nombre, se equivoca letras, o cuando está inscribiendo, supongamos, una hipoteca, lo inscribe en un rubro diferente, ¿no? O en todo caso, está inscribiendo una prescripción adquisitiva de dominio, también se equivoca y lo pone en un rubro diferente. Por ejemplo, las transferencias que tienen cláusulas de reserva de propiedad, ¿no? Mientras no me pagas, todavía no te doy el derecho de propiedad, y él lo inscribe, supongamos, en el rubro C, transferencias, y debe ser el rubro D, ¿no? Y así suceden estos tipos de errores al momento de dar la información. Profesor, disculpe, me han dado una separata que no existe. No es. Después lo coordinamos con... Para seguir la clase. Ya, o si no, coordínalo con... Hay una separata, dice, equivocada, a ver qué... Sí, va a imprimir las nuevas. Ya, no hay imprimir. Entonces, errores proviene de la labor del registrador, como le digo, ¿no? Y errores de concepto es errores en la interpretación del acto del derecho. Nuestro reglamento dice todo lo que no es error material, y en error material te da una referencia de varios supuestos, ¿no? Me equivoqué una letra, se equivocó en el rubro, etc. Y esto es fácil de determinar porque se compara el título archivado, ¿no?, con el asiento registral. Es una comparación con la partida registral, ¿no?, o la partida electrónica. Y uno, en base a esto, ve que es diferente y por lo tanto se presume que es error. Los errores materiales no tienen costo, lo pueden pedir incluso actualmente sin apersonarse a registros, y en su caso el registrador también lo puede hacer de oficio cuando advierte que ha cometido ese error, ¿no? Los errores de concepto, por el contrario, solo se pueden calificar cuando hay un título que se necesita inscribir, y como se percata de ese error, entonces es como acto previo necesario rectificarlo para inscribir el nuevo título. Cuando el título archivado no es claro en su redacción, entonces ahí se va a tener que realizar una modificación de este título, ¿no? Entonces puede hacerse, por ejemplo, todos nos ponemos de acuerdo porque hemos cometido un error en la redacción de nuestra acta, supongamos, todo lo rectificamos. Pero supongamos que la mayoría de nosotros dice que ya no quiere rectificar, que ya no quiere participar en ninguna asamblea aclaratoria, etc. Entonces ahí hay que ir a la vía judicial respectiva. Ahora, hay tipos de inexactitudes que no provienen de los errores, ¿no? Y para esto sí se necesita títulos modificatorios. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de una regularización de fábrica, ¿no? Es una inexactitud porque el registro publicita que es un terreno y en la realidad existe una edificación. Entonces se necesita un título aclaratorio. Para rectificar áreas, linderos y medidas perimétricas se necesita un título modificatorio. Entonces, el primero sería por falta de inscripción de un título, la regularización de fábrica, y el segundo, ¿no?, cuando vemos el error en cuanto a las áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿Ya? ¿Qué va a ser la clase de hoy día? Por eso es que estoy llevándolo ahí. Nuestro derecho de propiedad. ¿Qué cosa era el derecho de propiedad? ¿Se acuerdan? Poder jurídico, ¿no? ¿Qué me permite hacer? Usar, disponer, reivindicar, ¿no?, mis bienes. El derecho de propiedad predial, 954 del Código Civil, ¿se acuerdan? Más que todo, el Código Civil delimita al derecho de propiedad predial en referencia a sus linderos, ¿no? O sea, es el derecho que yo tengo sobre o bajo la superficie, ¿no?, para poder edificar, pero
basado en el límite, en los límites de la propiedad. Entonces, los límites son los linderos, ¿no? Linderos. ¿Y qué hacen los linderos? Limitan mi propiedad, pues básicamente. Limitan la propiedad predial, ¿no? Entonces, estos límites son convencionales, porque nosotros decimos, ¿sabes qué? Mi derecho de propiedad va a ser sobre todo esto, pero solo hasta estos límites. Yo puedo edificar porque yo soy propietario y puedo aprovechar todo para arriba o para abajo, ¿no? Pero solo sobre estos límites. Y hay limitaciones, etcétera, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, cuando encuentro bajo la superficie, encuentro recursos que pertenecen al Estado, ¿no? Que esos ya están reservados para el Estado. Entonces, estos límites o linderos, ¿no?, permiten determinar la extensión de mi derecho de propiedad. Y estos tienen medidas, ¿no? 10, por ejemplo, 20, 10, 20. Supongamos que es un cuadrado, ¿ya? Ahí no está bien como un cuadrado, pero supongamos que es un cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el área? A ver, el área en un cuadrado base por altura, ¿cuánto sería? 200 metros cuadrados, ¿no? 200 metros cuadrados. Pero ¿el área determina la extensión de mi derecho de propiedad o es un cálculo matemático que surge de las medidas de mis linderos? Es un cálculo matemático, ¿no? Porque ustedes dijeron, 20 por 10, 200, dijeron, ¿no? Entonces es un cálculo matemático. Entonces, muchas veces, cuando el registro se inicia, 1888, ¿no? Como le digo, no había necesidad de dar base gráfica y básicamente la descripción era perimetral, ¿no? ¿Qué quedaba al frente? ¿Quiénes eran mis vecinos del costado? ¿Qué cosa había? ¿Qué cosa era determinante para fijar mis linderos? Entonces no había base gráfica y por lo tanto se producen pues constantemente estas inexactitudes. Ahora que ya se exige para inmatricular, por ejemplo, que los títulos ingresen con planos, ¿no? Y previamente pasan por un informe catastral, y que los planos sean elaborados por entidades generadoras de catastro, las municipalidades, el COFOPRI, su oportunidad del PET, los gobiernos regionales, entre otros, ¿no? Entonces, estas entidades generadoras de catastro van y miden el predio, ¿no?, físicamente. Nuestra oficina de catastro recopila toda esa información. Los verificadores, cuando declaran las edificaciones, también, ¿no?, realizan sus planos y todo eso se alimenta el catastro, ¿no? En los procesos judiciales, cuando junto planos y el juez lo evalúa, determina la inscripción y también todo eso alimenta catastro. Entonces, el problema que surge es que se dan, cuando ya hay exigencia de bases gráficas en las inscripciones, se dan los problemas de las duplicidades, ¿no? Y es un poco menoscaba, pues, la labor de registro de la seguridad jurídica que habíamos hablado, ¿no? Parte dinámica, parte estática, los efectos de la publicidad, entre otros. Y por eso es necesario que el Estado brinde mecanismos para acercar la realidad, como le digo, acercar la realidad a lo que publicita registros, ¿no? Acá están los títulos que uno puede modificar cuando son errores y son claros del mismo título, el mismo título archivado, ¿no? Títulos modificatorios, partes judiciales, notariales, administrativos, etc. Entonces, la primera norma, o la norma que un poco ahonda esta problemática y busca dar solución a registros, fue la ley 27333. No es la primera, es una de las normas, por si acaso, ¿ya? 27333. Esta ley amplía las facultades a los notarios públicos que tenían como una función agregada ya a su labor formalizadora,
la de ver procesos no contenciosos, ¿no? Entonces, antes, como no había una entidad del Estado que vea procesos no contenciosos, o sea, donde no hay conflictos de intereses, sino lo que hay son incertidumbres jurídicas, esa labor recayó en los jueces, ¿no? Los jueces ven procesos contenciosos y procesos no contenciosos. La carga procesal hizo que el Estado busque la manera de bajar un poco la carga y le entrega parte de esa carga a los notarios y parte a las entidades del Estado, incluso las municipalidades, entre otros, ¿no? Otros funcionarios también. Y dentro de esa carga que le entrega a los notarios, se da bajo una ley denominada Ley de Procesos No Contenciosos. ¿Qué norma es? La Ley 26662, ¿no? La Ley 26662. Entonces, cuando se da la Ley 27157, la que habíamos hablado hace un momento, habíamos visto que en esta norma de la Ley 27157 se hablaba, ¿se acuerdan?, de regularización de edificaciones, saneamiento de titularidad, ¿no? Y lo que eran los reglamentos internos, ¿no? Dentro de las edificaciones habíamos visto que se presentaban algunos problemas. Cuando estábamos en el proceso de regularización de las edificaciones, título primero, a veces se advertía que el que venía a declarar la edificación no era el propietario. Es algo que ahora es un poco raro que uno no sepa que es un propietario registral, ¿no? Pero antes era lo más normal, pues porque antes no había la cultura registral, ¿no? La gente simplemente empezaba a transferir sin ir a registros, ¿no? Entonces, para solucionar este problema es que esta ley abarca lo que es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio y los títulos supletorios. Y el reglamento interno también adecua la propiedad horizontal, lo que hemos visto a los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, régimen de independización y copropiedad, ¿no? En lo que es el saneamiento de edificaciones, se declaraban las fábricas, o sea, las construcciones, básicamente eso, ¿no? Construcciones que no habían tenido licencia o que teniendo licencia no habían sido dada la conformidad de obra, o teniendo conformidad de obra no habían venido a hacer la declaratoria de fábrica en sí. Entonces, el Estado para adecuar esta inexactitud, porque básicamente esta era una inexactitud, o sea, que en la realidad existía una casa, ¿no? Y en registros públicos decía que era un terreno, ¿no? Entonces, para esta realidad plasmarla en registros públicos, dice, en vez que la municipalidad participe, vamos a crear que un profesional técnico, especialista en este rubro, sea quien haga el control y le entrega una función pública a los verificadores responsables, ¿no? Entonces, cuando uno hace una regularización de fábrica bajo la ley 27157, llena un formulario registral y a esto le agrega el informe de verificación, ¿no? ¿Qué más le agrega? ¿Se acuerdan? Los parámetros urbanísticos, los planos de ubicación y distribución, ¿no? Entonces, en el informe de verificación le da la labor al verificador común o verificador responsable y le dice, le dice, ¿sabes qué? Tú haz la labor municipal sobre el control de los parámetros urbanísticos. Si se incumplen los parámetros, entonces tú realiza observaciones por incumplimiento de parámetros. ¿Cuáles pueden ser los parámetros? Por ejemplo, la edificación no cumple la altura requerida,
o sobrepasa la altura normada, ¿no? En una zona residencial baja, por ejemplo, se ha construido una vivienda multifamiliar y por lo tanto no cumple el parámetro, de varios niveles. Otro incumplimiento de parámetros: no cumple con el retiro, las áreas libres, etc. Entonces, esto, lo que hace el registrador, estas observaciones de incumplimiento lo inscribe como cargas y inscribe lo que se llama la declaratoria de fábrica igual. La declaratoria de fábrica, ¿en qué rubro lo inscribirá? Rubro B, descripción del inmueble. ¿Y la carga en qué rubro? D, ¿no? Cargas y gravámenes. Pero dice, pero también puede suceder otro tipo de inexactitud. Puede ser que la edificación, cuando el verificador constata y se pone a medir el lote, ve que el área, los linderos y medidas perimétricas ¿no? También difieren. Y difieren también. O sea, lo real difiere de lo que publicita registros. Y le dice al verificador: no hay problema, tú cuando veas esto, también ponlo en tu informe de verificación. Pero acá viene la labor del registrador público, en este caso de acá. Cuando hay diferencia de área, linderos y medidas perimétricas. Te dice la realidad con lo registrado, ¿no? Con lo que publicita registros públicos. Dice, si la realidad es menor de lo registrado en su área, habla de área. Si la realidad es menor que lo registrado, entonces tú inscribe esto como carga y inscribe su declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque si el área es menor a lo registrado, no va a haber perjuicio de nadie. Ese es el supuesto que parte la ley, ¿ya? Pero si la realidad es mayor que lo registrado en el área, dice, en ese caso se va a anotar preventivamente la declaratoria de fábrica cuando no exista superposición con un tercero. O sea, cuando mi edificación no estoy invadiendo el terreno del vecino. En ese caso, anota preventivamente la declaratoria de fábrica e inscribe la carga. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué hace? Inscribe la declaratoria de fábrica más la carga. Aquí, ¿qué hace? Anota preventivamente la declaratoria de fábrica, anotación preventiva de declaratoria de fábrica, inscribe la carga. Y esta anotación preventiva debe tener vigencia de 1 año. Siempre y cuando no haya superposición con terceros, con los vecinos. Porque si hay superposición con los vecinos, no podría darse porque estoy saliendo del perímetro superficial, ¿eh? Estoy invadiendo a otros lados. La crítica a esta norma se da en que toma como referencia el área. Pero ¿el área es el límite de nuestro derecho de propiedad predial o son los linderos? Los linderos, ¿no? No es el área. El área es un cálculo matemático nomás. Entonces, cuando actualmente se realiza estos tipos de observaciones, así el área sea menor, de todas maneras el registrador lo remite a catastro, porque puede hacer que con los linderos es que se esté transgrediendo, ¿no?, el derecho de propiedad de los demás, ¿ya? Ahora,
Los tipos de observaciones como cargas por incumplimiento de parámetros, simplemente, por ejemplo, no cumplí con el retiro, demuelo parte del retiro y ya cumplo con ese parámetro. Con un informe de verificación y una demolición parcial ya cumplí con el parámetro y puedo levantarlo. Supongamos, me sobrepasé un piso más, demuelo el último piso y ya estoy cumpliendo con los parámetros, ¿ya? Y con un informe de verificación y esos actos previos. Tenemos un precedente de observancia obligatoria que le dice al verificador: ojo, si tú consignaste parámetros del informe, del certificado de parámetros que constituía el FOR, el expediente de regularización, pero a la fecha que se edificó esos parámetros no eran exigibles, entonces tú lo puedes levantar con un nuevo informe de verificación. Y en la actualidad se está dando eso, ¿no? Los verificadores constatan, por ejemplo, la edificación fue el año 90 y no se exigía pues que los departamentos, que haya retiros en las casas. Por consiguiente, ahora ya se exige retiros, pero como la edificación fue antes que existan los parámetros, en ese caso simplemente con un informe aclaratorio, ampliatorio, se levantan estos incumplimientos de parámetros. Pero en el caso de cargas por variación de área, linderos y medidas perimétricas, ahí te remite, en este caso te dice, tienes que realizar el procedimiento legal respectivo. Y para aliviar esto de la ley 27157 es que la ley 27333, ¿ya?, que amplía los procesos no contenciosos y también habla de la regularización de edificaciones, crea en su artículo 13 lo que es el proceso, crea 3 procesos en el artículo 13, ¿ya?, de esta ley, procesos, para poder realizar estos saneamientos de rectificaciones de áreas, linderos y medidas perimétricas, sin necesidad de ir en 2 de ellos a la vía judicial. ¿Alguna consulta hasta ahí o los mareé completamente? ¿No? ¿Está bien? Ya hemos hablado de la ley de regularización de edificaciones, ¿no? Ahora estamos hablando de un proceso especial que se da en esta norma que complementa la ley 27157 y estamos hablando del proceso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿ya? A ver. La ley 27333 es la ley de regularizaciones, ese es su nombre. No, la ley 27157 es la ley de regularización de edificaciones. La ley 27333 es ley complementaria a la ley de procesos no contenciosos y regularización de edificaciones. Así sea. La voy a borrar, ¿eh? Entonces, en el artículo 13, donde habla de los diversos procesos que uno puede seguir para efectuar este saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, ¿ya?, se da, por ejemplo, mediante una simple escritura pública. Se dice cuando hay acuerdos entre el que solicita la rectificación con todos los colindantes, ¿no? Con todos los colindantes del predio. Entonces, en ese caso que no hay conflicto y necesitamos, como es una inexactitud que no proviene de un error, entonces necesitamos un título modificatorio. Y de ahí nuestra interpretación. Principio de legalidad, ¿no? ¿Qué título sería? Una escritura pública, ¿no? Y una escritura pública donde participe el que va a realizar la rectificación de su área, linderos y medidas perimétricas, y con los colindantes que den
la conformidad sobre ese error, sobre esa inexactitud que registros cuenta. Inexactitud. Ojo, pero no siempre nos llevamos con los vecinos, ¿no? O hay vecinos que simplemente no quieren pues participar y uno no les puede obligar. Y en esos supuestos también se da lo que se llama el procedimiento notarial. Y esto es lo que incide básicamente cuando amplía los alcances de los procesos no contenciosos en la vía notarial. Se habla ya del proceso notarial, ¿no?, de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Pero esto tiene sus condiciones. Primero, que no hay oposición, porque hablamos de procesos no contenciosos. Si hay oposición, quiere decir que ya hay que resolver un conflicto de intereses y el único que puede resolver conflicto de intereses es el juez, ¿no? Segundo, que el área, si es superior a la registrada, procederá en cuanto, mediante una certificación registral, que vendría a ser un informe de catastro, de nuestra oficina de catastro, señale que el área no sea mayor o no se superponga con otra registrada. Y el tercero, si hay superposición, ya te envía a la vía judicial, ¿no? Como actualmente es, bajo el proceso abreviado en sí. ¿Ah? ¿Qué busca esta norma? Esta norma lo que busca es cuando registros no tenga, por ejemplo, las medidas perimétricas, determinar cuáles son las medidas. Cuando registros haga referencia a un área, pero con otro tipo de sistema de medida, por ejemplo, ¿no?, determinar cuál es el sistema de medida correcto. O cuando vio poner el área, entonces se determine cuál será el correcto. Entonces, ante una falencia o ante algo que no ha sido publicitado, se va a determinar esa área, lindero y medida perimétrica. Y otro es cuando haya discrepancia, ¿no?, entre lo real con lo que existe en registros públicos. De acá viene un poco la labor de catastro, porque catastro sirve para informar al registrador si hay afectación de terceros, si hay incrementos de área, ¿no? O bajo el pretexto de estos procesos se piensa apropiar de áreas contiguas. En esos casos, esta norma no cumple el fin. Y como estamos hablando de una ley complementaria a la ley de regularización de edificaciones, ¿no?, habíamos hablado que esta ley 27157 eran para predios urbanos o que se encuentren en zonas urbanas, ¿no? Entonces, esta norma de rectificación y saneamiento también se da en ese ámbito, solo para predios urbanos o que se encuentren en zonas urbanas. Y si se encuentra en registros el predio como rústico, pero es urbano en la realidad, ¿qué tienen que adjuntar? ¿Se acuerdan? Certificado de parámetros urbanísticos o de zonificación y vías, ¿no? Con eso ya determinan que se encuentra en esta zona urbana, ¿no? En cuanto al notario competente, en su caso, debe ser el notario de la provincia donde se ubica el predio, porque el notario va a ir a constatar físicamente el predio para levantar un acta de presencia, ¿no? Notario abogados, porque en provincias existen notarios que no son abogados. Predios urbanos, que no exista oposición. Si hay oposición y hay conflicto de intereses, y que no tengan superposición de áreas. Esto que no tengan superposición no es necesario cuando hay escrituras públicas, por si acaso.
Entonces, en el primer proceso o modalidad A de este artículo 13 de la ley 27333, hablamos cuando hay una conformidad, ¿no? Por escritura pública, todos, el propietario y sus colindantes manifiestan su voluntad y dan su conformidad sobre esta rectificación. Se adjunta el informe técnico porque esto va a ir a nuestra oficina de catastro. Informe de catastro. Informe catastral, ¿ya? Los planos de ubicación y planos perimétricos, ¿no? En la actualidad, ya sabemos que los planos, en la clase pasada hablamos de la directiva 03/2014, ¿no? Donde exigen que los planos tengan georreferenciación, coordenadas UTM, que tengan información de los linderos, áreas, perímetros, entre otros. Y en esta modalidad sí puede existir superposición, pero como intervienen todos, en este caso lo que se rectificaría sería la inexactitud nomás. Solo en esta modalidad sí permite superposición. Entonces en el examen sí o sí le puede venir esa pregunta, ¿no? ¿Ves? Sí, ¿no? Cuando existe superposición, solo se puede aplicar esta modalidad, por mutuo acuerdo. En cuanto el artículo 13 de la ley 27333. Cuando digo esta pregunta, si viene al examen, todos se despiertan los intereses. Ahora, la norma literalmente dice que tienen que intervenir todos los colindantes, ¿no? Pero ya la jurisprudencia registral ha determinado que los colindantes, en cuanto se vean afectados por la rectificación realizada. Pero como no es presente observancia obligatoria, seguro le van a venir esas observaciones. ¿Cómo combatir esas observaciones? Hagan referencia de todas las resoluciones que hay al respecto. Hasta el 2015 tenemos resoluciones donde reiteradamente se dice que no es necesario y hay que interpretarlo solo aquellos que se vean afectados. Cuando hay superposición, ¿no se cierran partidas? Lo que pasa es que acá se aprovecha la superposición. Mira, vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos un quinto acuerdo del Tribunal Registral. Puede rectificarse área, medidas perimétricas y linderos de un predio urbano mediante literal A del artículo 13.1 de la ley 27333, aunque exista superposición, dice, ¿no? En este caso, lo que va a pasar es que se va a rectificar ambos predios a la vez. ¿Ya? Entonces se va del predio que se va a rectificar, ¿no? Y del que se encuentre afectado con esa rectificación. El peligro de este acuerdo es que muchas veces se puede dibujar una venta mediante una rectificación, ¿no? Ese es el peligro. O sea, quiero transferirle a mi vecino el pasadizo al costado, entonces lo que hago es una rectificación entre los dos y con eso se alentaría una transferencia, ¿no? Sin el pago de los impuestos respectivos.
Y bueno, acá tenemos un acuerdo, dice rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? Dice, a efecto de rectificar área y lindero medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, no se requiere que los predios colindantes se encuentren inmatriculados en este caso. Y acá estos son acuerdos, no son precedentes de observancia obligatoria, pero que les va a servir a ustedes para también, en el caso que se presenten estos supuestos, puedan ahí en apelación, ¿no?, predecir más o menos que el tribunal va a ir a favor de estos acuerdos. Entonces dice, si yo soy un propietario y el área es menor, ¿no?, procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en mérito de escritura pública otorgada por el propietario, solo el propietario, acompañada de documentos que se refiere al artículo 20, solo si el área de catastro determina indubitablemente que el ámbito se encuentra dentro del predio inscrito, ¿no? O sea, tenemos un supuesto, ¿no? Registralmente el predio es extenso y al final el área real es menor, ¿no? Entonces catastro determina que esto está acá y por lo tanto no hay afectación a ningún colindante. Yo lo podría hacer por una escritura pública unilateral, ¿no?, con los planos respectivos. Bueno, también hay que ver el caso de los derechos de los acreedores. Si hay inscritos se van a ver afectados, en ese caso no procedería, salvo que haya autorización de ellos y también de órganos jurisdiccionales, ¿no?, cuando existan embargos y demás aspectos, demás medidas judiciales, ¿no? El segundo supuesto, que es el procedimiento notarial, ¿no?, donde los vecinos no quieren participar y por lo tanto lo que hago, les pongo en conocimiento, le digo al notario quiénes son para que los emplace y si ellos quieren se acercan al proceso notarial, ¿no? Si se acercan y se oponen porque ven que van a estar afectados por el proceso, no continúa el proceso notarial. Si no se oponen, continúa el procedimiento notarial, ¿no? Tienen referencias acá, si el área debe ser, el área real del predio debe ser igual o inferior a la registrada en la partida. Así dice la norma, ¿no? Y ha dicho que esto del área no necesariamente debería ser así, ¿no? Y si el área es superior, siempre y cuando no exista lo que se llama una superposición. Por eso siempre y cuando existe una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada. El segundo supuesto, ¿no? Acá hay algunos requisitos, que eso ya lo van a ver. Lo vamos a ver en lo que es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. A nivel registral se publicita con una anotación preventiva. ¿Qué es una anotación preventiva? ¿Se acuerdan? Es una inscripción provisional, ¿no? ¿Qué reserva? La prioridad, ¿qué más? Y advierte que hay una situación que va a cambiar de la partida, ¿no? Ese es su fin, ¿ya? Entonces, el notario público en estos casos, o el notario a cargo del proceso, avisa al registrador público que se ha iniciado este proceso no contencioso y se anota preventivamente en la partida esta situación. ¿En qué rubro lo anotarían? Si estamos hablando de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Rubro B, muy bien. Rubro B.
El notario, por su parte, también en el lugar va a ver que se fijen carteles, va a tener publicaciones en el peruano por 3 días, en este caso 3 publicaciones, a diferencia de los otros procesos de la ley 26662, que solo dice una publicación, acá son 3 publicaciones. Y notifica a todos los interesados y colindantes. El notario se apersona y extiende un acta de presencia, ¿no? Y habíamos visto que los notarios realizan actas cuando constatan un hecho, pero cuando toman una declaración hacen escrituras públicas, ¿ya? Por eso en las compras-ventas son manifestaciones, actos jurídicos, ahí escrituras públicas. Y cuando él presencia un hecho es un acta notarial. Y si hay oposición se van a la vía judicial respectiva. Ya saben que son para predios urbanos. Y no proceden los procesos notariales cuando hay superposición de áreas. ¿Por qué creen que no procede cuando hay superposición de áreas? Segunda pregunta para el examen. ¿Por qué creen que no procede cuando hay superposición de áreas? Porque generaría una afectación de un tercero y habría un conflicto de intereses ahí, ¿no? En esos casos no procede la vía no contencioso. Y tenemos el tercer supuesto, el tercer proceso ya en la vía judicial, cuando hay superposición de áreas o cuando surge oposición en el proceso judicial, notarial, ¿no? El proceso es abreviado. Ahora, sin perjuicio que estemos en el proceso no contencioso, en el proceso contencioso judicial, si las partes se ponen de acuerdo, pueden realizar en cualquier momento su escritura pública, simplemente. Ahora vamos al otro supuesto, saneamiento catastral registral. Y esto está ligado un poco a la clase anterior, cuando habíamos hablado de la ley 28294. Habíamos visto que las entidades generadoras de catastro, ¿no?, antes de la dación de esta ley que crea un sistema integrado, tenían diferentes formas de medir su catastro, ¿no? Entonces, esto originaba que cuando la oficina de catastro de registros públicos se alimentaba con esta información y lo vaciaba en su base de datos conforme las coordenadas que figuraban en los planos, se daba cuenta que habían pues desfases en cuanto a la ubicación, desfases en cuanto a los linderos, o las medidas geométricas o las figuras geométricas eran diferentes a los que referían los planos, originando por consecuencia pues que muchos predios, incluso cuando los georreferenciaban, se encontraban a nivel del mar, ¿no? En el mismo mar, otros que se originaban duplicidades, triplicidades, entre otros aspectos. Entonces, esto conllevó a que, aunque esta ley propicie que se unifiquen las medidas de estas entidades generadoras de catastro bajo un sistema único, UTM, georreferenciado, ¿no? Y no solo eso, sino vincula el registro jurídico, que es el registro de predios, con el registro físico, que es el registro de catastro. Porque ahora ya todos los derechos que ingresan al registro se busca que tengan bases gráficas para determinar la extensión del derecho, ¿no?, en base a los linderos. Se crea el Código Único Catastral y se determina una forma de asignar esos códigos. Y por su parte, Registros saca una directiva para dar publicidad
a estos procesos de catastro cuando hay contrariedad en lo que catastro refiere físicamente con lo que registros publicita, mediante un procedimiento de saneamiento registral. Esto conlleva que registros públicos, en este proceso de vinculación del registro gráfico o físico con el registro jurídico, puede inscribir los códigos únicos catastrales. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando la información es concordante. Entonces, yo recibo, por ejemplo, una nota informativa de la entidad generadora de catastro asignado con el CUC y con el plano georreferenciado. ¿Qué hago como registrador? Remito eso a la oficina de catastro. La oficina de catastro me dice que está correcta la información de registros con lo que figura en esa nota informativa. Entonces, ¿qué hago? Inscribo un código único catastral a esa partida. En el futuro, lo que se busca es que las partidas ya no estén determinadas por linderos y medidas perimétricas, sino por códigos únicos catastrales, porque baseando eso en una información gráfica se va a determinar la extensión, los linderos y la ubicación del predio georreferenciado, o sea, en base a todo el planeta. Pero si discrepa esa información física con la registral, entonces se produce lo que se llama un saneamiento catastral y registral, que es un proceso especial a cargo de los registradores públicos. Al final, lo que vamos a tener es un catastro multifuncional, donde esté unificado la base física con la base de registros, ¿no? Como existe en los países más desarrollados que el nuestro, ¿no? Donde saben cuántas personas viven, en qué trabajan, etcétera, ¿no? Cuántos ingresos tienen, lo demás. Quién es el propietario, si hay afectaciones del predio, todo eso va a estar en una información catastral. Este proceso de asignación de códigos únicos catastrales se pueden dar en zonas donde estén catastradas ya por las municipalidades o incluso en zonas no catastradas. Cuando las zonas no están catastradas por las municipalidades, igual que el verificador responsable para las fábricas, acá van a tener que contratar un verificador catastral, ¿no? Un profesional que también se dedica a la elaboración de los planos catastrales y que, resultado de su información, va a requerir a las entidades generadoras de catastro un código único catastral asignado. Disculpe, ya me olvidé un poco de ese tema. ¿Qué es una zona catastrada o catastral? Ya, el catastro o las entidades generadoras de catastro, ¿no?, son aquellas que miden físicamente los predios. Entonces ellos saben la realidad física porque van y físicamente lo miden. En base a eso, las municipalidades asignan códigos catastrales. Entonces tú cuando vas de tu información, pides información a la municipalidad, ellos tienen ya registrado tu predio en una información gráfica, ¿ya? Entonces, estas entidades generadoras de catastro, sea las municipalidades, gobiernos regionales, el COFOPRI, ¿no?, ellos almacenan esa información para saber cuál es la realidad física de los predios dentro de su jurisdicción. Entonces, hay municipalidades que la mayor parte de sus predios están catastrados, por ejemplo la de Miraflores, ¿no? Y hay otras, el catastro es en verdad una labor que demanda bastante costo, dinero, y mantenerlo actualizado también, porque tienen que ir las personas y constantemente estar midiendo, ¿no?, y pidiendo esa información. Entonces, hay zonas que no se encuentran catastradas, o hay distritos que simplemente no tienen catastro, no tienen esa información física,
Esas son las zonas no catastradas. Cuando nos encontramos en zonas catastradas, no hay ningún problema porque la asignación de los códigos únicos catastrales está ya determinado por todos esos predios que están catastrados en estas municipalidades. Y cuando hablamos de zonas no catastradas, son donde no existe catastro, no se han medido físicamente los inmuebles y demás. En estos supuestos, esta norma amplía también sus alcances para asignar códigos únicos catastrales. Y dice, como la municipalidad necesita recursos y quizá no lo puede hacer, y tú eres el interesado de que esta información física con la jurídica esté en registros públicos, tú eres el interesado, entonces puedes contratar tu verificador catastral para que te asignen estos códigos únicos catastrales. ¿Y qué, para inscribir el título formal, cuál sería la solicitud y la hoja informativa que te da estas entidades, que es la Secretaría Técnica Catastral de este Sistema Integrado de Catastro? ¿Ya? Actualmente COFOPRI maneja esa información. ¿Qué hace el registrador? Esto lo emite a la oficina de catastro y si no hay discrepancias, inscribe el código único catastral. Si hay discrepancias, inicia el procedimiento de saneamiento catastral, así se llama. Entonces lo que busca esto es adecuar la información de registros a la realidad física de los predios. Eso es lo que está buscando el saneamiento catastral, ¿ya? Entonces, el problema es cuando Catastro nos informa a los registradores, ¿sabes qué? No coinciden las áreas o está desfasado, no es en el lugar donde tú refieres y no es en otro lugar el predio, o los linderos están mal elaborados. Entonces, ¿qué hace el registrador? En este caso, inicia el proceso, este proceso, ¿no?, de saneamiento catastral y registral, así se llama, saneamiento catastral y registral, con una anotación preventiva. Entonces el registrador agarra la hoja informativa, los planos, ¿no?, y anota preventivamente que se da inicio a un proceso de saneamiento catastral y registral. Una anotación preventiva, como todos sabemos, es provisional. En este caso, 80 días hábiles tiene esa anotación desde que se extiende esa anotación. Para extender esta anotación preventiva, el registrador debe buscar información de quiénes son los titulares registrales y quiénes son los titulares catastrales colindantes. Y le va a decir al solicitante, bueno, vamos a proceder a tu anotación preventiva siempre y cuando se notifiquen estos colindantes, ¿ya? Vamos a continuar, disculpe, desde la anotación, pero tienes que notificar estos colindantes y hacer publicaciones en el Diario El Peruano y otro de mayor circulación. En este caso hay un proceso de 3 instancias registrales, diferente a los procedimientos registrales generales, que habíamos visto que eran doble instancia, ¿no? ¿Quién era la primera instancia? El registrador, y la segunda instancia, el tribunal registral. En este caso, cuando hay oposición, hay 3 instancias: el registrador en primera instancia, la unidad registral en segunda instancia y el tribunal registral en tercera instancia. Es un proceso especial. Y si no hay
si el tribunal dispone la publicación o en todo caso el registrador, nadie se opuso dentro del procedimiento, o en todo caso no apeló la gerencia registral o unidad registral dijo que se inscriba, en ese caso simplemente se inscribe el Código Único Catastral y se realiza el saneamiento. Este saneamiento implica ponerle cuál es su verdadera área, cuáles son sus verdaderos linderos y medidas perimétricas y cuál es su georreferenciación en base al predio, si está desfasado en cuanto al lugar donde registralmente se ubica. ¿Ya? Y tenemos otra rectificación denominada error de cálculo. Entonces, procesos, ¿no? Por la ley 27333. ¿Cómo se puede dar? Mutuo acuerdo, ¿no? Por el proceso notarial, ¿no? Un proceso es no contencioso, ¿no? Y el proceso judicial, ¿no? Judicial, proceso contencioso. O por la inscripción del CUP, ¿no? Ley 29, se me pasó. Ley 28294, ¿no? 28294. Por el proceso de saneamiento catastral y registral, ¿no? Esos son los procesos que hemos visto hasta ahora. Ahora tenemos, mediante resoluciones del Tribunal Registral, también se pueden dar estos tipos de rectificaciones. La rectificación de áreas por error de cálculo, tenemos otro. Rectificación de áreas por error de cálculo. Lo tercero que vamos a ver y acá se dio el supuesto por el cual un solicitante adjuntando un plano elaborado por un verificador, ¿no? Dijo que había habido un mal cálculo en su área. El registrador envía esta información a Catastro y Catastro determina que más o menos ellos calculaban que el área era correcta, pero en su caso decían que el documento remitido no había sido dado por una entidad generadora de catastro. El registrador entonces le dice al usuario que como existe este procedimiento normado por el proceso, por la ley 27333, tenía que seguir ese proceso en la vía notarial, o tenía la vía judicial, o tenía también otras vías respectivas que él podía seguir. Sin embargo, el tribunal hizo referencia de algo. Si acá estamos hablando que Catastro determina que el cálculo de área es correcto conforme lo ha planteado en ese plano, entonces lo que hay es un error de cálculo en el área, y las áreas, como hemos visto, no determinan la extensión de mi derecho de propiedad, ¿no? Conforme el Código Civil, sino son las medidas perimetrales, ¿no? Los linderos. Por consiguiente, sí procedía esa rectificación, pero exigía que en su caso lo que tiene que adjuntar son planos y memorias descriptivas visados por autoridad municipal. En ese sentido,
es que se saca ya este precedente de observancia obligatoria, ¿ya? Entonces, para que ustedes, si se les presenta un error similar, donde ven que el área no es la correcta, pero tampoco hay variación en los linderos, ni en la ubicación espacial del predio, o sea, no está desfasado más allá, simplemente con planos y memorias visadas por la municipalidad, pueden realizar el proceso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. De áreas, básicamente. De áreas por error de cálculo. La condición va a ser que los linderos y medidas perimétricas y la ubicación espacial no hayan sufrido variación alguna. Esa va a ser la única condición. Registralmente, ¿cómo lo determina el registrador? Lo envía a la oficina de catastro y va a pedir información de esta oficina. Tuvieron que sacar unas precisiones a este procedimiento porque mucha gente, basándose en ese precedente de observancia obligatoria, quisieron rectificar linderos. Pero en este caso los linderos ya suponen que ahí sí hay una variación de mi derecho de propiedad predial, por eso es que no procede. Pero se aprovechó el Tribunal Registral para decir que en estos supuestos sí cabe la rectificación de predios rurales. Entonces, pregunta para el examen: ¿rectificación de área y linderos perimétricos cabe en predios urbanos y predios rurales? ¿Ya? ¿En cuáles de estos procesos sí se puede rectificar cuando existe superposición de áreas? Mutuo acuerdo. Muy bien. Posición de áreas, ¿no? El proceso de saneamiento catastral y registral, ¿cuándo se da? Cuando existe discrepancia entre la realidad física con la realidad registral, ¿no? Y se hace una anotación preventiva de 80 días hábiles, ¿no? Y acá tenemos otra resolución que también permite la rectificación de área, pero cuando hay una renuncia de área. Por renuncia de área. Una consulta: ¿un predio rural es igual que un predio rústico? Claro, o sea, el predio rústico comprende predios rurales y predios seriazos, ¿ya? ¿Qué lo diferencia ambos? Su uso, claro, ¿no? Uno tiene agua, entonces puede ser aprovechado como para la agricultura o para la ganadería, y el otro básicamente es desierto, ¿no? El eriazo. Y acá es una especie de también, se habla de renuncia área, pero en verdad lo que se busca es que los linderos, ¿no? La ubicación espacial y los linderos no hayan sufrido variación, pero lo que existe mediante una referencia es que el área esté errada, ¿no? El área en registros públicos, supongamos, dice que mide 200 metros cuadrados, ¿no? Pero en la realidad mide, supongamos, 195 metros. Entonces, ¿qué hago? Mi escritura pública de renuncia de áreas. Y con eso se inscribe también
lo que es esta rectificación, ¿no? Muchas veces también se produce cuando sí han habido variaciones, pero hay superposiciones de parte de un área. En este caso, si yo puedo hacer la renuncia para evitar esta superposición registral, porque puede ser que registralmente exista superposición. Dígame. De repente, lo más correcto sería simplemente el término rectificación y no renuncia. Exacto. Porque nadie puede renunciar a lo que no tiene. Ha habido bastantes críticas a esta resolución. Uno, porque uno no pierde, o sea, el Código Civil no contempla pues la renuncia como una causal de pérdida de derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Habla del abandono, habla de la transferencia, ¿no? Habla cuando el bien se extingue, pero no por renuncia. Bueno, y otro es, como usted refiere, pues, o sea, ¿renuncia de qué? De si algo que no se ha poseído, ¿no? También. Si ¿no? analizamos simplemente los elementos del acto jurídico, dentro de ellos tiene que estar la buena fe, ¿no? Claro. Y no hay buena fe cuando alguien es parte de algo que no es real. Entonces, como usted dice, parece que hubiera de repente por ahí algo sí. que camina muy bien. Hay críticas, hay bastantes críticas de esto. Incluso, ya vamos a ver también acá. La renuncia al derecho de propiedad formulada por el titular de un predio determina la extinción de dicho derecho. Inscrita la denuncia, se procede al cierre, pues el ordenamiento no admite existencia de un predio inmatriculado sin titular de dominio. Bueno, incluso habla de sin matriculación en algunos casos, ¿no? Sí, hay bastantes críticas en ese sentido, pero el fin que tuvo este tipo de acto básicamente es que si registralmente figuraba ese impedimento y superposición que traía perjuicios a la persona y al colindante, ¿no? Esto se podría sanear con una especie de renuncia, como un título que va a dar mérito a una modificación. Porque de todas maneras lo que se busca es tener un título en sí. Eso es lo único que se busca, ¿no? Para dar mérito a estos tipos de rectificaciones. En cuanto a otros tipos de rectificaciones, hemos visto el error también, ¿no? ¿Se acuerdan del error? Error podría ser, ¿qué más? Material y de concepto, ¿no? Y el error de concepto es por la interpretación, habíamos dicho, ¿no? Y acá por la información que se daba. Estos tipos de errores, siempre y cuando se dan que en el título archivado no coincida con la partida registrada, ¿no? Se podrían rectificar de otra forma. Aparte, hay muchas normas de saneamiento. Estos se dan más que todo en el ámbito de predios que pertenecen o que son de dominio privado. Entonces ahí se busca un mecanismo por el cual estas inexactitudes que no provienen de errores puedan rectificar y sanear las áreas y linderos, ¿no? Pero sí hay otros mecanismos ya de parte del Estado mismo, ¿no? Cuando COFOPRI, por ejemplo, realiza un proceso de saneamiento y modifica los planos de trazado y lotización, ¿no? A pesar que yo soy titular, sin embargo, está en proceso de saneamiento y se modifica mi PTL y me varían mi área, mi lindero. Los procesos por los cuales el Estado o la SBN busca el proceso de saneamiento, ¿no? En base al Estado no es tan formalista, no se necesita un proceso tan lato porque es el mismo Estado pues, quien busca sanear sus derechos de propiedad. Yo creo que por ahí lo dejamos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto antes, lo que hemos avanzado? ¿No? ¿Listos para su segundo examen? El primero estuvo tranquilo, ¿no?
Sí, ¿no? Más o menos. Solo una. ¿Qué pasó? ¿Una buena o una mala? ¿Cómo fue? El segundo ya va a estar un poquito más fuerte, ¿no? ¿Qué hemos visto? Declaratoria de fábrica, reglamentos internos, ¿qué más? Independización y acumulación. El tema de acumulación no se podría ver un poquito. El tema de acumulación. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué parte no...? En la acumulación lo que faltó es cuando existen afectaciones entre los predios que se van a acumular. Entonces, las condiciones para acumular, habíamos dicho que los predios no tengan solución de continuidad, ¿no? O sea, que compartan un lindero. ¿Ya? Pues son dos lotes que tienen que estar contiguos, sin solución de continuidad, que sean del mismo titular, ¿no? Sean el mismo titular. Y lo que faltó era que si había afectaciones, ¿no? Por ejemplo, acá una hipoteca A y acá otra hipoteca. Entonces, cuando se acumulaban, el problema es ¿y cuál era el rango que se va a dar a estas hipotecas en la nueva unidad acumulada, ¿no? En la actualidad, para solucionar esto, se dice que los acreedores de las hipotecas tienen que elaborar una escritura pública para determinar en la partida acumulada cuál de las hipotecas va a ir primero. Igual, si hay afectaciones de gravámenes, mandatos judiciales, se va a pedir la autorización al juez o en todo caso un ejecutor, los ejecutores coactivos, en caso sean administrativos, ¿no? Para este tipo de acumulación. Los acreedores crean esa escritura pública para saber a quién se le... Para dar su conformidad y para determinar el rango también que van a tener, ¿no? Porque acá hablamos del principio de prioridad preferente, ¿no? Que cuando son actos compatibles va a tener preferencia quien inscribe primero sobre el segundo acto. Cuando prioridad excluyente, cuando está inscrito un acto, pero ya no se puede inscribir otro porque le es incompatible, ¿no? Entonces se cierra la partida para ese segundo acto. Doctor, una consulta. Acá cuando habla de la definición de acumulación, dice, se realiza cerrando las partidas acumuladas mediante anotación que consigne la partida en la cual quedan acumulados y abriendo una nueva partida registral de acumulación. ¿No debería ser que se realicen cerrando las partidas independientes? Porque que tengan sentido, las partidas que están independientes se cierran y dan una nueva partida de las acumuladas. Lo denomino o se denomina así porque lo que quiere decir que sí, son dos partidas que ya han estado independizadas que se van a acumular simplemente, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Se cierra estas partidas que se van a acumular, acumuladas, ¿no? Para aperturar la nueva partida, que es de la acumulación, nada más. Hay excepciones cuando no se necesita solución de continuidad, cuando estamos en reglamentos internos, ¿no? Por las unidades funcionales. Por ejemplo, en un edificio donde yo tengo mi garaje en el primer piso, el departamento en el segundo piso, ¿no? Y yo puedo acumular esto, modificando el reglamento interno. ¿Por qué? Por lo que se llama unidad funcional, ¿no? Unidad funcional. Funcional. Ese es un supuesto nomás. ¿Alguna consulta más en base a la acumulación? En base a la declaratoria de fábrica, habíamos hablado de la ley 27157, ¿no? Y el proceso de regularización de declaratoria de fábrica. Hay un proceso municipal también de regularización de declaratoria de fábrica que se da para aquellas que se han edificado posteriormente a la ley, ¿ya? Y eso está en la normativa que es la ley 29090, cuando es vía municipal. En los reglamentos internos, ¿alguna consulta en reglamentos internos? En los edificios, ¿qué tipo de régimen aplicarían? ¿Ah?
Propiedad exclusiva y propiedad común, muy bien, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Si por un terremoto se derrumba el edificio, ¿qué va a pasar? Se constituye una copropiedad en referencia al terreno y para eso tienen que hacer una junta de propietarios, ¿no? Para no perder el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando yo extingo mi reglamento interno, ahí sí no cabe la extinción cuando hay pluralidad de propietarios, tiene que ser el mismo propietario. Y en ese supuesto, la acumulación ya no va a ser generando una nueva partida, como en ese concepto, sino retrotrayéndose las inscripciones a la partida matriz, donde quedaron las zonas comunes, ¿ya? Ese es el único supuesto. O sea, tenía mi partida matriz, inscribí mi fábrica, mi edificio, saqué partidas independizadas por cada departamento y después pretendo extinguirlo. No es que el registrador ahí cierre las partidas que se van a acumular y cree una nueva, no. Esa es una situación especial. Ahí cierra las partidas independizadas y retornan a la matriz donde quedaron las zonas comunes, ¿ya? Esa es una excepción.